¿qué tal? Buenos días, les saluda su hermana Patti Lapuente y junto con la hermana Elena Rosas estamos compartiendo estos preciosos temas, amadas y escogidas, escritos por nuestra hermana Dinora Rivera de la Asociación Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y bueno, el tema de hoy es escogida para reflejar virtudes. Les invito a hacer una oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, no queremos empezar este estudio de tu palabra sin antes pedir tu presencia. Por favor, Señor mi Dios, que estés al lado de cada mujer que está viendo estos videos. Que, Padre, la puedas abrazar, ella pueda sentir, Señor mi Dios, que estás allí. Y, Señor, úsanos para poder glorificarte como un vaso de honra. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bueno, hay familias que cuando un integrante no se parece a la mamá o al papá, le dicen con burla, es que es adoptado, o se lo regalaron a mi mamá y lo dejaron en una canasta en la puerta. Y bueno, esto es resultado porque parece que físicamente son diametralmente diferentes, ¿verdad? Entonces es por eso que decimos, oh no, es que no se parece, porque físicamente no se parece. Vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué es un reflejo? Bueno, un reflejo es proyectar una imagen parecida a la de la realidad. Es decir, no es la realidad misma, pero es una imagen parecida. Eso es lo que es un reflejo. Recordemos que nuestro tema es escogidas para reflejar. Hay un pasaje muy interesante que nos puede guiar en este concepto. Y es Colosenses 1:15. ¿Qué nos dice? Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Es decir, que Jesús es la imagen de nuestro Señor, es un reflejo, pero claro, Él sí reflejaba una realidad. Recordemos que los judíos no conocían cómo era Dios, Él solo se había manifestado en el gran yo soy, y recuerdan que por tradición lo vieron cuando Él expresó los 10 mandamientos, pero su imagen no la habían visto, y Jesús era un reflejo de esa imagen. Ahora veamos también, ¿qué es una virtud? Bueno, nos dice que una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos e ideales como el bien, la verdad, la justicia, la belleza. La virtud es lo contrario al vicio, se opone a lo que es al vicio. También se nos dice que la virtud es una disposición habitual para hacer el bien. De hecho, viene del latín virtus, que significa que es una referencia a una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Por ejemplo, podemos decir de la responsabilidad, la gratitud, la asertividad, el respeto, el cuidado, la prudencia, la generosidad, el compromiso, la limpieza, higiene, la discreción, la compasión, la alegría, la cooperación, la valentía, la empatía, la asertividad, la lealtad, la justicia, etc. Hay muchísimas virtudes que nos ayudan a tener un carácter que pueda reflejar de Dios. Ahora, cuando hablamos que somos escogidas para reflejar virtudes, entonces es que somos escogidas para reflejar el carácter o las virtudes de Dios. Escogida para reflejar las virtudes de Dios. Miren lo que nos dice la santa palabra de nuestro Señor. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta de las dos palabras? Escogidos para anunciar las virtudes, escogidos para reflejar muy cuidadosamente las virtudes de nuestro Padre Celestial. Hablemos de una mujer que reflejó las virtudes de Dios desde que era una adolescente, aunque también hablaremos que un día permitió que la imagen del diablo posesionara su corazón.
Tal vez conozcamos, ella es María. No María, la madre de nuestro Señor Jesús, no. María, la hermana de Moisés y Aarón. Algunas traducciones le dicen Miriam. Pero vamos a leer que nos dice Miqueas 6:4. La palabra de nuestro Dios nos refiere en Miqueas 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Vamos a apoyarnos un poco con la pluma inspirada para ampliar este mensaje. Miren, en Patriarcas y Profetas se nos dice que Aarón y María habían ocupado una encumbrada posición en la dirección de los asuntos de Israel. Es decir, Aarón y María tenían el don de profecía, el mismo don que se nos fue dado al linaje de Joai, lo tenía Aarón y María. Dios les hablaba por visiones. Y habían estado íntimamente asociados y divinamente con Moisés en el libramiento de los hebreos cuando salieron de Egipto. A temprana edad, María había revelado su fuerza de carácter. Cuando siendo niña, vigiló a la orilla del Nilo el cesto en que estaba escondido el niño Moisés. Su dominio propio y su tacto habían contribuido a salvar la vida del libertador. Ya ahí mostraba dos virtudes, dominio propio y tacto. ¿Con qué tacto se manejaría María que la hija de Faraón le pudo dar al bebé para que una nodriza lo criara? ¿Se imaginan ese tacto de decirle, señora, yo conozco a alguien que puede atender al bebé? Era solamente un adolescente. Pero sigamos viendo cómo nos dice y cómo nos amplía la vida de María la pluma inspirada. Ricamente dotada en cuanto a la poesía y la música. Sabemos a quienes nos gusta la poesía y les gusta la música, sabemos que es un arte donde nosotros expresamos belleza, ¿no es así? Y bueno, María había dirigido las mujeres de Israel en los cantos de alabanza y danzas en las playas del Mar Rojo. Era una líder. Ven lo que nos dice, ocupaba el segundo puesto después de Moisés y Aarón en los afectos del pueblo y los honores otorgados del cielo. Es decir, el cielo le había otorgado honores y el mismo pueblo reconocía que María era una líder. Esto, claro, fue porque de alguna manera cuando nosotros nos empezamos a conectar con el cielo, Él empieza a hacer que nuestros atributos nos enriquezcan una y más y más. Ahora, Dios le había otorgado muchos dones, pero como es de esperarse en la naturaleza humana, el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo brotó en el corazón de esta mujer de Israel. Y no faltó quien simpatizara con ella en su desafecto. ¿Qué fue lo que pasó? Leemos. Ni María ni Aarón fueron consultados en el nombramiento de los 70 ancianos. Y esto despertó sus celos contra Moisés. Durante la visita de Yetro, mientras los israelitas iban hacia el Sinaí, la pronta aceptación de Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Aarón y a María que la influencia que ejercía sobre el gran caudillo superase pues la influencia de ellos sobre Moisés. En la organización del Consejo de los Ancianos creyeron que tanto su posición como su autoridad habían sido menospreciadas. Nunca habían conocido María y Aarón la carga de cuidado y responsabilidad que había pesado sobre Moisés. Es decir, cuando ella se dio cuenta que Yetro, el suegro de Moisés, le había dado una muy buena idea a Moisés de poner 70 ancianos en la administración, ella se sintió celosa y fue e intrigó a su hermano Aarón. ¿Cómo es que a nosotros no nos han tomado en cuenta? ¿Pero por qué? Si nosotros somos de Israel y aparte, ¿cómo es que Yetro? Vamos a leer un pasaje muy interesante de dónde surge este celo del consejo o hacia el consejo que Yetro le dio a Moisés.
Cediendo al espíritu de desafecto, María halló motivo de queja en cosas que Dios había sobreseído. ¿Qué es sobreseído? Que Él no había ejercido algún juicio sobre el asunto. El matrimonio de Moisés ya la había disgustado. El hecho de que había elegido una esposa de otra nación en vez de tomarla de entre los hebreos ofendía a su familia y al orgullo nacional. Se la trataba a Séfora con un menosprecio mal disimulado. ¿Qué quiere decir? Que como María no estaba de acuerdo con la elección de Moisés con Séfora, que era madianita y era un poco más morena, eso había dejado un pequeño resentimiento en su corazón, albergado en lo más profundo. No lo notó. Ahí estaba solamente creciendo, como cuando hay una semilla de resentimiento y empieza a ser abonada, cultivada y empieza a crecer. Entonces, ¿qué sucedió? Si el descontento y la envidia de María no hubiesen recibido una señalada reprensión, habrían resultado en grandes males. La envidia es una de las peores características satánicas que pueden existir en el corazón humano. Y es una de las más funestas en sus consecuencias. ¿Se imaginan? El descontento de María, porque Moisés había elegido una mujer que no le parecía a ella, había brotado tan profundamente que ahora estaba sacando o saliendo en frutos, en envidia. ¿Cómo es que a mí? Saben, las mujeres somos muy propensas a este vicio. Somos muy propensas a envidiar. Podemos ver ahí a María. A veces no tenemos ningún argumento para hacerlo, solo son nuestras percepciones, solo son nuestra manera de ver las cosas. Y María ya había visto mal, de hecho, la pluma inspirada dice que veía con recelo a Séfora. ¿Qué sucedió? Si Dios no hubiera parado este mal, esto hubiera crecido mucho más en María. Y entonces no se hubiera ayudado a María para que parara. Veamos qué nos dice entonces el sabio consejo de lo que es la envidia. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Proverbios 27:4. Fue la envidia la que causó la primera discordia del cielo. Y el albergarla ha obrado males indecibles entre los hombres, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sí, había necesidad de hacer algo y Dios hizo algo, porque el descontento, la envidia y así como la murmuración habían opacado el reflejo de las virtudes que Dios había puesto en María. Tú has sido escogida para reflejar las virtudes de Dios, el carácter de Dios, dicho de una forma más simple. Tú has sido escogida para pertenecer a Dios y restaurar la imagen que se perdió a causa del pecado. Pero el descontento, la envidia y la murmuración pueden hacer su estrago como lo hizo María. Y saben, eso puede impedirte la entrada a la patria celestial. Ya nos dice también la Escritura y nos ayuda a recordar. Deuteronomio 24:9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo nuestro Dios a María? Saben, le permitió que la lepra subiera en su cuerpo. Y esto la alejó del campamento durante 7 días. Y quiero decirles algo. Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón al mal o permitimos que la murmuración, que la contienda y que la envidia entre a nuestro corazón y se geste allí y dé fruto, también los demás sufren. Porque el pueblo de Israel tuvo que detener su caminar durante 7 días. Hasta que María fue restituida al campamento, entonces volvieron a caminar. ¿Dejó de reflejar la luz de Dios? Sí, sí dejó de reflejar la luz de Dios. Pero Dios la restituyó, porque Dios la amaba. Y de alguna manera
había sido un ejemplo de lo que no teníamos que hacer. No olvidemos que tenemos un Dios maravilloso. Así que, queridas hermanas, Dios te ha escogido para reflejar su carácter. Pero no te preocupes si sientes que aún no lo logra. Dios terminará su obra en ti. Y si ve que está empañando su reflejo, así como en María, algún fruto indeseable de la carne, también va a intervenir para salvarte de algunas actitudes equivocadas. Solo tienes que permitir a Dios que siga esculpiendo en ti su imagen. Y si a María le perdonó la envidia, el descontento, la murmuración, yo estoy segura que también nos permitirá. Es por eso, y nos limpiará, es por eso que Él permite que entremos al crisol, donde nos va a perfeccionar, donde nos va a limpiar, donde su carácter va a continuar en nosotros. Ahora, quiero dar una declaración maravillosa. Creo que esta declaración en realidad merece ser memorizada por cada una de nosotras. Es una declaración tan profunda. Quisiera irla compartiendo con ustedes. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La que nos dice en Efesios 6. El escudo de la fe, ceñirnos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Si nosotros tomamos esta armadura de Dios, y dice también, y dedicamos algún tiempo diariamente a la meditación. No es una lectura rápida, no es una lectura pensando en lo que voy a hacer en la agenda del día. Es una lectura con tiempo, con meditación, con reflexión, pensando, ¿qué me va a decir esto a mí? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me enseña? ¿Cómo puedo crecer con esta meditación? Tomando la armadura de Dios y luego meditando. No, pero no dice una vez a la semana, dice diariamente. Y después orando y estudiando las Sagradas Escrituras, nos vincularemos con el cielo. Todo el creyente se vinculará con el cielo y ejercerá una influencia salvadora y transformadora sobre todos los que le rodean. Yo sé que hay muchas mujeres que sienten tanta tristeza porque ven a las personas que más aman tomando malas decisiones, no yendo a la iglesia. ¿Y saben cuál es el clamor más profundo de una mujer cristiana que está en la iglesia? Mi hijo está afuera, mi esposo está afuera, mi nuera no quiere nada de Dios. Ese es un clamor. Pero mira esta promesa. Si tú, como creyentes, tomas la armadura de Dios, te vinculas con el cielo a través del estudio de las Escrituras, de la meditación, de la oración, entonces tú, dice, tendrás una influencia salvadora y transformadora sobre los que te rodean. Ya no pensarás en ir a salvar a los de África, ya no pensarás en ir al grupo pequeño que está a 1 hora de tu casa, no, sino los que te rodean podrán transformarse por tu influencia. Además, dice, suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones. ¿Las nobles aspiraciones? Tal vez tú digas, yo no tengo objetivos en esta vida. Y tú digas, yo voy a ejercer la ley del menor esfuerzo. No. Dice, tuyas serán las nobles aspiraciones. Querrás ser, querrás hacer, querrás empujar, querrás edificar. ¿Sabes por qué? Porque te vincularás con el cielo. Aparte, no solo nobles aspiraciones tendrás, claras percepciones de la verdad y del deber para con Dios. Muchas veces decimos, es que no sé qué hacer. No tenemos una clara percepción. ¿Qué hago? Si hago esto y si hago esto. No, mira, cuando tú estás vinculada con el cielo diariamente, tú vas a tener una clara percepción. ¿Sabes por qué no reflejamos el carácter de Dios y no tenemos una clara percepción? Porque hemos dejado a Dios en segundo lugar. Sí leemos, pero después, o un pedacito, o nomás la matutina. Y la matutina es como un pequeño desayuno ligero. Entonces no estamos vinculados. Por eso es que no hay una clara percepción de la verdad y del deber.
también nos dice que si nos vinculamos con el cielo, vamos a anhelar la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Las sinceras oraciones penetrarán a través del velo. ¿Te has sentido que tu oración no pasa del techo? Recuerdo ahorita que un joven le dijo a un pastor en la universidad, el joven estaba estudiando teología, y le dijo a un pastor ya grande, un decano, pastor, siento que mis oraciones no pasan del techo. Y el pastor, de forma muy chistosa, le dijo, pues ora afuera, hermano. ¿Y sabes por qué sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo? Porque no estamos vinculados. Pero si nosotros nos vinculamos, entonces las oraciones atravesarán, penetrarán el velo. Y esta clase de persona, dice la pluma inspirada en Testimonios para la Iglesia 5, página 105, dice que esta persona poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tu mismo espíritu dará testimonio a tu espíritu para decir, sí, Señor, he hecho lo que me has pedido. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Así se refleja. No podemos reflejar la gloria de nuestro Dios, no podremos reflejar sus virtudes si no nos conectamos con nuestro Dios, porque Él es la fuente. Yo no puedo dar amor si no me conecto con la fuente del amor. Yo no puedo darle gloria a Dios si no me conecto con la fuente de la gloria. Yo no puedo tener dirección si no me conecto con el que es mi director. Yo no puedo hacer nada para reflejar la gloria de Dios si yo no me conecto. ¿Pero qué sí puedo hacer? En esta grande pregunta que a veces nos hacemos, es que no sé qué hacer. Sí, tal vez tú no sepas cómo reflejarla, pero sí puedes aceptar que conectarte con Dios te va a ayudar a reflejar. Examinemos nuestra vida, examinemos nuestro proceder, busquemos las virtudes que necesitamos para reflejar el carácter de nuestro Dios. Y no olvidemos que tú, que yo, que la que está a un lado de ti, que también la que está a un lado de ti, o si estás sola, hemos sido elegidas para reflejar las virtudes de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque nos inspira, nos eleva, Señor mi Dios, porque aumenta nuestra fe y porque nos ayuda a discernir los propósitos que tú tienes para con nosotros. Nos has elegido para reflejarte, ayúdanos a hacerlo, a conectarnos, a hacer nuestra parte humana para que tú puedas, Señor mi Dios, vertir en nosotros tu imagen. Padre Celestial, perdona nuestras faltas y las veces que no te hemos reflejado correctamente. Y ayúdanos, Señor mi Dios, en este andar cristiano. Gracias por tu palabra que nos ha bendecido tanto. En Cristo Jesús. Amén. Agradecemos su compañía y las esperamos en el próximo tema, escogidas para amar a Dios. Que Dios les bendiga, les saluda su hermana en Cristo, Pati Lopete.